Hoy día vamos a continuar, primeramente, agradecer al Señor por concederme estar con usted en este estudio, poder reunirnos, poder escudriñar, poder repasar en la palabra del Señor. Seguimos con este estudio que estamos viendo del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez, que tiene subtítulo Cómo la iglesia debe reflejar la gloria de Dios. Y en el capítulo de hoy vamos a ver, mis hermanos, la iglesia en medio de la apostasía de nuestros días. Ese va a ser el tema del día de hoy. Hoy día, mis hermanos, vamos a tratar de identificar claramente a la luz de la palabra del Señor cuando un líder o un anciano o una iglesia se aparta de la sana doctrina y comienza a apostatar de la fe. Por lo que veremos algunas cualidades que cada ministro de la palabra debiera tratar de imitar. Vamos a ver cualidades específicamente del apóstol Pablo para poder identificar un fiel ministro de la palabra de Dios. El texto que nosotros hoy día vamos a estar viendo, si podemos buscarlo, está en Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 31. Lo vamos a dar lectura de forma general, para que podamos leerlo todos juntos. El Hechos 20, vamos a leer 28 al 31. ¿Lo encontraron? Leemos la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Entonces vamos a estar analizando este texto y luego vamos a ver este texto en mayor profundidad, ¿sí? Cómo el apóstol Pablo en esta oportunidad le habla a la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, ¿cómo sería un verdadero maestro? Recordemos siempre que para poder identificar, como decíamos en los estudios anteriores, para que nosotros podamos identificar una doctrina o un maestro o algo falso, tenemos que tener claridad qué es lo que es lo verdadero, ¿ya? Al igual que un cajero identifica, ¿no es cierto?, el billete falso por el conocimiento que tiene del billete verdadero, así nosotros hoy día vamos a la luz de su palabra a poder identificar a estos maestros falsos a la luz de cómo es un verdadero maestro. Hechos 20 vamos a estar analizando del 17 al 35, más adelante lo vamos a ir desglosando. Ahí nos muestra claramente cómo es un verdadero maestro. La mejor forma de conocer el corazón y el estilo de vida de un falso maestro es conocer el corazón y el estilo de vida de un verdadero maestro. Eso es lo que hoy día vamos a hacer. Analizaremos más adelante el corazón pastoral del apóstol Pablo. Pero primero, ¿qué es la apostasía? Si uno se va a la Real Academia, a la RAE, sinónimo de apostatar. ¿Qué es apostatar? Es abandonar públicamente su religión. Hay varias definiciones de apostatar, de apostasía, pero si nosotros pudiéramos definirlo, es dejar el camino de la verdad para seguir el camino de la mentira, del error, de la conveniencia, de la comodidad
es decir, el camino de este mundo. Eso es apostasar, apostasía o apostatar. Si nosotros pudiéramos ver este fenómeno y pudiéramos dar una fecha de cuándo inicia, no hay una fecha inicial, por decir algo, y no es tampoco algo reciente, sino que desde la primera iglesia vemos cómo se vio, cómo se fue viviendo esta apostasía en medio del pueblo de Dios. Hay alguna referencia que me gustaría ir viendo. Si pueden ayudar a buscar Mateo capítulo 13, versículo 20, hermano. Hermana Natalia, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 y 16. Hermana Daniela, 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Y hermana María, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vamos a ver, Cristo cuando Él anduvo en esta tierra, nos advirtió de diferentes maneras respecto a este tema. Ahora vamos a ver un solo ejemplo, Mateos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en ustedes de Gades, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Vemos aquí cómo Jesús empieza a explicar, ¿no es cierto?, la parábola del sembrador, y vemos aquí que la semilla dice que cayó en esta persona y fue de motivo de gozo, pero como no tenía raíz, dice en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vemos un ejemplo claro de apostatar. Cuando teniendo el conocimiento y viene la prueba, la dificultad, y como no hay una raíz centrada en la palabra, entonces luego viene la apostasía. Vemos como Pablo también habla de colaboradores cercanos a él que abandonaron la fe. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 10 y 16. Hermana Natalia. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Vicente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén. 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces vemos, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo viendo y dando nombres incluso. Aquí hablaba específicamente de Demas. En la palabra del Señor hay muchos ejemplos de nombres de personas que apostataron. Hoy día nosotros no debe darnos temor muchas veces de apuntar con nombre y apellido a estos falsos maestros, porque en la palabra del Señor hay muchos ejemplos. El apóstol Pablo, apuntando con nombre y apellido, bueno, no dijo el apellido, pero con el nombre de Demas, que se había ido, se había apartado. Vemos también, Juan nos habla de personas que estuvieron con ellos, pero luego salieron. 1 Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces vemos a estas personas que, si bien es cierto, pertenecían a la iglesia, estuvieron con ellos, pero salieron de ahí, dando a conocer que nunca en realidad fueron participantes, dice, pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Entonces hay otro ejemplo que nos da ahí en Juan, y vamos a ir viendo también, el apóstol Pablo también nos dejó una advertencia en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, hermana María. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, los rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni si por fuera muestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañará, ni ninguno, de ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, tanto que se siente en él, en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Amén. Muchas gracias, hermana María. Aquí vemos claramente que dice que antes de que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, vendrá este, como dice, hombre de pecado, este hijo de perdición, y vendrá sin duda la apostasía. Es lo que hoy día estamos viendo, mis hermanos. Pastor Miguel Núñez dice sobre este tema que la palabra apostasía significa desertar, alejarse, y en el caso de que nos atañe significa alejarse de la verdad que una vez fue creída, del camino por donde veníamos transitando. En esencia, alejarse de la cruz, del Evangelio, del mensaje de la verdad, y eso es lo que ha ocurrido con tantas iglesias hoy en día. Esto es lo que hoy día estamos viendo, mis hermanos, con muchas iglesias. Como decíamos en unos jueves anteriores, no solamente iglesias grandes, sino también iglesias pequeñas. No solamente en Estados Unidos, sino en los 5 continentes está ocurriendo lo mismo. La apostasía en nuestros días, algunos piensan que quizás hemos comenzado a ver las primeras señales de un gran movimiento apóstata que en cierta medida está abarcando los 5 continentes. Una gran parte de los líderes de la Iglesia de Dios ha perdido el rumbo y muchas de las congregaciones del Señor están siendo infiltradas por lobos vestidos de oveja. La Iglesia fundada por Cristo no puede permanecer indiferente ante esta realidad. Y si queremos identificar a estos falsos maestros, quizás el lugar por donde debemos comenzar es preguntándonos, ¿cómo conocer a un verdadero maestro? Esa es la pregunta que hoy día nosotros queremos abordar. ¿Cómo usted y yo podemos conocer a un verdadero maestro? Y aquí el apóstol Pablo, como decía, nos da y nos va a dar algunas características en Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 31, vamos a ir analizando. Nos va a ir dando, ¿no es cierto?, pautas para cómo nosotros podemos identificar a un ministro de la palabra de Dios, cómo éste debiera tratar, cómo nosotros debemos tratar de imitar. En primer lugar, un ministro verdadero tiene un corazón pastoral. ¿Qué es lo que dice el versículo 18 y 19? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces vemos cómo Pablo comienza diciendo, vosotros sabéis bien. En otras palabras, lo que les voy a decir no es fruto de mi invención, podría decir Pablo, sino que yo he dejado evidencia de lo que he hecho y en este momento lo que estoy haciendo es solamente refrescándole la memoria. Pablo dice que cuando le serví lo hice con total humildad. Le recordaba que él nunca trabajó entre ellos con la intención de hacerse un nombre,
tampoco creyéndose superior ni haciendo resaltar sus credenciales. Uno de los distintivos del verdadero pastor de ovejas es que él nunca hace alarde de sus atributos, lo cual marca una gran diferencia en los supuestos apóstoles y supuestos profetas que hoy se exaltan a sí mismos por encima de los demás. El apóstol Pablo tenía claro quién era, por lo tanto, él sabía quién era su Dios y él nunca estuvo, bueno, hay algunas excepciones en la cual él tuvo que presentar sus credenciales, pero era por el contexto que estaba pasando, ¿ya? Pero él nunca anduvo diciendo qué es lo que era, qué es lo que hacía. Y es que el verdadero pastor ama a sus ovejas y la ama hasta el punto de que él se duele por ellas. Se duele cuando se dejan engañar por falsa enseñanza, se duele cuando las ovejas están en pecado, etc. En cambio, aquí vamos a ver el falso pastor, se llama también falso maestro y solo él trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Aquí también esto escribe perfectamente a cada predicador del Evangelio de la Prosperidad y a los que viven profetizando falsamente, asaltan las ovejas, saquean los bolsillos de quienes van a esa iglesia, saquean sus casas, sus carros, sus negocios, prometiéndoles bendiciones a cambio de dinero, de una contribución. Esto es lo que estudiamos hace unos jueves atrás, respecto de este falso evangelio de la prosperidad. Y cuando hace esto, demuestran que son emisarios de Satanás y enemigos de Cristo, verdaderos lobos vestidos de oveja. Aquí el apóstol Pablo nos señala cómo debe ser un corazón pastoral. El versículo 20-21, un compromiso con la verdad. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos un claro compromiso con la verdad. Pablo concentraba su enseñanza en todo aquello que pudiera servirle de serle útil para su crecimiento espiritual. No hablaba de nada para sentirse aprobado por ellos. Lo que el verdadero pastor de ovejas le interesa es la aprobación de Jesús y la sanidad espiritual de sus ovejas. Entonces aquí vemos que él no se aprovechaba, como dice un término, de la lana de las ovejas, sino que al contrario, dice su palabra que él iba enseñando incluso de casa en casa para que los hermanos pudieran tener esa solidez. Una de las características del buen pastor es la tenacidad y la intensidad de su trabajo en beneficio de las ovejas. De ahí que Pablo habla de que no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, o sea, no se guardó nada. Incluso dice, si lo declarado hubiese resultado en un rechazo hacia su persona, él no dejó de predicar las verdades esenciales de la fe. El verdadero siervo de Dios no busca la aprobación de este mundo, sino la de aquel que nos redimió para su propio honor y gloria. Ayúdenos el Señor, mis hermanos, para que por medio de esta enseñanza nosotros podamos identificar un verdadero siervo de Dios con uno falso. El tercer punto que trata el autor en este libro dice una disposición a sufrirlo todo por causa del Evangelio. Versículos del 22 al 24 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos acá la disposición
a sufrirlo todo por causa del Evangelio. Cuando Dios le ordenó a Pablo ir a Jerusalén, no le garantizó nada de lo que pudiera animar o motivar. Solo, muy por el contrario, cadenas y aflicciones. Pero no se quedó, no cuestionó ni se airó. No dijo, tengo que seguir orando, como a veces nos pasa, que somos enviados a algún lugar o somos enviados a hacer algo. Nuestra expresión muchas veces es, sí, estoy orando por eso, tengo que seguir orando. Y la verdad que el apóstol Pablo, él, aun cuando por medio del Espíritu Santo le reveló lo que le iba a acontecer, él igual iba, mis hermanos, porque la misión, mis hermanos, era mucho mayor de lo que costaba o valía su vida. Dice, no pidió que se le dieran mayores revelaciones para saber si valía la pena el sacrificio, sino que obedeció. Un verdadero maestro está más interesado en obedecer a su Señor que en su comodidad y en su seguridad. Un verdadero maestro sabe que uno de los distintivos del hombre que quiere servir a Dios es que reconoce que el ministerio viene con un paquete en que no solamente habrá predicación, no solamente habrá exposición de la palabra, no solamente habrá ministerio de oración, sino que un verdadero ministro sabe que dentro de ese paquete, por decir como la letra chica, también habrá críticas, también habrá desilusiones, también habrá falsas acusaciones, también habrá malas interpretaciones y por supuesto habrá rechazo. Pero nada de esto detiene al verdadero maestro de la palabra. ¿Y por qué es esto? Usted se preguntará, ¿por qué esto no lo detiene? Sabiendo que somos humanos, sabiendo que estamos en esta humanidad. La respuesta aparece en el versículo 24, que dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces ahí está la respuesta de por qué no escatimaba estas cosas como algo valioso. El cuarto punto, mis hermanos, que está en el versículo 26 y 27, dice y nos habla de una tranquilidad de conciencia después de haber predicado. Dice el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces en el apóstol había una tranquilidad, una paz, una tranquilidad de conciencia. Es el resultado de vivir en los propósitos de Dios. Los falsos maestros no están en paz con Dios. Él es más bien su oponente. Pablo no rehusó declarar todo el propósito de Dios. No declaró solamente una parte de su revelación, sino toda la revelación. No habló solamente de aquellas cosas que se consideraban como bendición o que constituyen promesas, sino que trató las cosas que nos confrontan en nuestra vida cristiana, que nos juzgan y las que debemos tener como límite. En el pasaje que acabamos de citar aparece una frase clave que habla de cómo Pablo no rehusó declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Un verdadero maestro no predica la palabra de manera parcial, tratando de ganar seguidores como una predicación ligera, sino que predica tanto las promesas y las bendiciones como las restricciones y la condenación. Una de las grandes diferencias entre un verdadero profeta y un falso es que el falso prefiere hablar de sueños, de visiones, de actos proféticos, antes que hablar de la palabra de Dios, al cual él mismo frecuentemente desconoce. Y solo predica sobre aquellos pasajes que sirven para halagar al hombre, mientras evita, en cambio, los pasajes de juicio y de confrontación. Aquí vemos con claridad qué es lo que distingue un verdadero de un falso maestro. Entonces el verdadero predica todo
el conocimiento, toda la palabra de Dios en una forma, ¿no es cierto?, expositiva o de la forma que sea, pero trata de abordar toda la palabra del Señor. Y uno falso es aquel que rehúsa y solo toma algunos versículos que por lo general hablan de bendición y de prosperidad. Como quinto punto, el autor del libro nos muestra una preocupación continua en contra de los falsos maestros que se levantarían de entre ellos mismos. Versículo del 28 al 30 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos acá, en este pasaje que acabamos de citar, mis hermanos, aparece una frase clave que habla de cómo Pablo rehusó declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Un verdadero maestro no predica la palabra de manera parcial tratando de ganar seguidores. Perdón, esto ya lo vimos. Sí. No, el 5. Tratando de ganar seguidores, maestro... Una de las grandes diferencias entre el verdadero profeta y el falso es que el falso prefiere hablar de sueños, visiones, de actos proféticos antes de hablar de la palabra de Dios, la cual él mismo frecuentemente desconoce y no predica sobre aquellos pasajes que sirven, que solo predica para aquellos pasajes que sirven para halagar al hombre, mientras evita el cambio en los pasajes que hablan de juicio y de confrontación. Más adelante, mis hermanos, les advierte que desde su partida se iban a levantar lobos feroces o rapaces. Es interesante ver lo poco diplomático que el apóstol Pablo a juzgar, dice, a juzgar por el estándar de nuestros días, cuando muchos no se atreven ni siquiera a denunciar a los que pisoteaban el Evangelio con sus enseñanzas. Pablo y otros usaron términos fuertes para desenmascarar a los falsos maestros y a los falsos seguidores. Aquí les llama lobos rapaces, pero en otras ocasiones les llama perros. Por ejemplo, en Filipenses 3:2, también, que eran un término relativamente común en el mundo antiguo, Juan el Bautista usó también términos similares para aludir a los falsos maestros. Le llamó raza de víboras. Cristo también le llamó sepulcros blanqueados, Mateo 23:27. También hipócritas, Mateo 23:13. En Juan 10:8 le llamó ladrones y salteadores. Entonces vemos acá una preocupación continua en contra de los falsos maestros que se levantarían de entre ellos mismos. Y lo que nosotros podemos rescatar aún más en que Pablo identificó y le hablaba a los líderes de Éfeso que de entre ellos mismos se iban a levantar estos falsos maestros. El punto 6 nos habla de una labor de atalaya del pueblo. Versículo 31 y 32 nos dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mi hermano, la labor del atalaya es que un verdadero pastor realiza una labor de atalaya frente al pueblo. Un atalaya está en un lugar alto desde el cual se puede ver las grandes distancias. Eso es lo que se usaba, ¿no es cierto?, en el tiempo antiguo. Una persona que estaba en una torre y estaba mirando el horizonte,
Cuando venía el enemigo podía dar voces de advertencia. Y en ese sentido, mis hermanos, un atalaya es quien se coloca en ese lugar alto para detectar desde dónde viene el peligro que puede atacar o dañar. Dios siempre ha levantado personas para vigilar y proteger a su pueblo. Y aquellos que Dios levanta con esa función tienen que estar dispuestos a pagar un alto precio, porque aquellos interesados en debilitar del rebaño harán lo indispensable para desacreditarlo, procurando que otros no les escuchen y no presten atención a sus advertencias. Hay una gran labor, mis hermanos, para el atalaya, pero también la palabra del Señor nos habla que hay un ay para aquel atalaya que calla. Y aquí el apóstol, él se mostraba como ejemplo de un verdadero atalaya y cómo nosotros también debemos cumplir esta labor, sabiendo que tenemos un enemigo, sabiendo que se va a levantar sobre cada uno de nosotros cuando estamos advirtiendo esta falsa doctrina. Por último, mis hermanos, el último punto que quiere tocar el autor dice una actitud de servicio. Versículo 33 y 35. 33 al 35, perdón. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí, mis hermanos, Pablo no solamente trató de proveerse para sus propias necesidades, para los que estaban con él, sino que incluso dentro de las medidas que era posible para él, de proveer también las necesidades de otras personas. Este hombre de Dios no se conformó en dar la palabra a sus discípulos, ni en dar todo su esfuerzo, sino que también dio de lo que él tenía, de su bolsillo, como se dice. Es una actitud desinteresada de parte de un corazón que no quiere manchar el nombre de su Señor, para no dar ocasión tal vez de que algunos pudieran maliciosamente usar el dinero como una excusa para desacreditar su labor como obrero de Cristo. Pablo no solo observó una excelente actitud en cuanto al manejo del dinero, sino que también observó una excelente actitud en servicio. Servir sin actitud correcta no sirve. Ayúdenos el Señor, mis hermanos. Cuando estábamos hace unos días en Curicó, se nos enseñaba a los varones y se nos decía que una persona, un hombre o un siervo, si no sirve, no sirve. Entonces, ayúdanos el Señor, mis hermanos, para que nosotros podamos tener esta misma actitud que vemos en el apóstol Pablo de servicio. Todas las cosas mencionadas, todos estos puntos, mis hermanos, que vimos, estos 7 puntos, son los que hicieron que este gran líder pudiera escribir a sus seguidores diciendo que tenía la conciencia tranquila de no haber dañado a nadie. Esto fue debido a la preocupación continua por mantener el nombre del Señor en alto. Algunas reflexiones finales, mis hermanos, para ir cerrando. En tiempos difíciles siempre se ha requerido un hombre de integridad, comprometido con la causa y dispuesto a pagar el precio necesario para mantener viva la llama de la fe cristiana. En cada generación Dios se ha reservado a unos pocos que han estado dispuestos a brillar como lumbreras en medio de una generación perversa y torcida. Ayúdanos el Señor para que nosotros podamos estar dentro de esos pocos, como señala el autor. Otra reflexión es que no será fácil, pero siempre será glorioso haber terminado bien la carrera, con la frente en alto y con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Vemos, mis hermanos, a través de la historia muchos grandes hombres de Dios que ellos terminaron con la frente en alto la carrera, muchos de ellos terminaron predicando la palabra del Señor con los ojos puestos en Jesús, y la palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros que debemos imitarle. Otra reflexión dice, en cuanto a los hombres, nunca podemos tener expectativas situadas muy en alto porque corremos el riesgo de desanimarnos. En cuanto a Dios, por el contrario, podemos estar seguros de que nuestro Dios jamás nos defraudará. Él nunca ha faltado a una sola de sus promesas, porque sería negarse a sí mismo, lo cual es realmente imposible. Y aquí cuando habla de hombres, también habla de mujeres, porque habla de en general. Por último, mis hermanos, teniendo esto en mente, marchemos hacia adelante sabiendo que nuestra garantía está en los cielos y llegará el día cuando nos juntaremos con nuestro galardonador. Vamos a orar, mis hermanos, para ir terminando este estudio. Señor, gracias te damos en esta hora por concedernos esta oportunidad de poder exponernos, Señor, a su palabra, de poder estar delante de ella, de poder estar delante de este espejo que es su palabra. Señor, su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Señor amado, su palabra es un espejo en la cual nosotros hoy día nos estamos viendo, nos estamos reflejando, y estamos viendo, Señor, a la luz de su palabra, qué es lo que usted quiere para cada uno de nosotros. Señor, ayúdenos para poder ser esos verdaderos cristianos que podamos modelar, que podamos reflejar, Señor, que podamos tener un corazón conforme al suyo, que podamos brillar de tal forma que su rostro sea reflejado en nosotros. Señor amado, y cuando se levanten, Señor, esos falsos maestros, Señor, que apostatarán de la fe, como dice su palabra, ayúdanos a estar como ese atalaya, a poder identificarnos, para que, mis hermanos, para que, Señor amado, podamos ser advertidos por su palabra, para que podamos ser confrontados, y para que aún nosotros y nuestros hermanos no caigamos, Señor, en su enseñanza, en lo que ellos puedan impartir. Señor amado, sabemos que ni aún si viniera un ángel trayendo una nueva enseñanza, un nuevo evangelio, sabemos que su palabra dice que sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, en esta hora agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos concede de poder estar expuestos a su palabra, y le pedimos que usted nos bendiga, nos ayude, y te lo pedimos todos los méritos de Cristo Jesús. Amén.